Bien, sean muy bienvenidos. Gracias, Señor, por esta reunión ENFA. Como verán, y como ya lo dijeron al principio los animadores, somos poquitos. ¿Ya? Pero locos, dice el mate. Somos pocos. Hay 20 matrimonios que están hoy día en un congreso muy especial, ¿ya? Para que también estemos orando por ellos, orando para que el Señor les hable, para que el Señor fortalezca los matrimonios de esta iglesia. ¿Ya? Estamos convencidos de que va a ser un tiempo muy especial para ellos. Y los que estamos acá, también sé que Dios se preocupa por nosotros. Entonces también Dios quiere darnos un tiempo especial a nosotros. Para poder comenzar, me gustaría que podamos leer un pasaje que yo creo que nosotros hemos leído muchas veces. Es más, una de las bases de la fundación de nuestra iglesia, o la visión de nuestra iglesia. ¿Cómo se llama nuestra iglesia? Senlimi. Muy bien. ¿Y qué significa Senlimi? Centro de Liderazgo Misionero. Una de las visiones de nuestra iglesia tiene que ver con una gran comisión. Estaba buscando un adjetivo, pero dije, ¿para qué buscar un adjetivo? Sí, verdad. Todos sabemos lo que significa. Perdón. Una gran comisión, ¿ya? Esta gran comisión nosotros la encontramos en Mateo capítulo 28, del 18 al 20, que dice de la siguiente manera: Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta es la visión de nuestra iglesia. Esta iglesia se llama Centro de Liderazgo Misionero. ¿Por qué? Porque finalmente la idea es que entendamos que Dios nos está diciendo, te toca a ti. Lo hablábamos hace un tiempo, hace un par de meses atrás. Te toca a ti, es tu turno de ir. Ir a hacer algo importante. ¿Qué es lo más importante en tu día a día? ¿En qué ocupas todo tu tiempo? La tía me mira asustada. No le estoy preguntando a usted, pero que cada uno se haga esta pregunta. ¿En qué ocupamos nuestro tiempo? ¿O qué es lo más importante que yo hago durante el día? Y cuando uno comienza a analizar el día a día, nos damos cuenta, en verdad, el día se nos gasta en el trabajo, haciendo cualquier cosa, y a veces no hacemos lo que Dios quiere que hagamos. En el RECA anterior, que yo sé que no pudieron venir todos, pero algunos vinieron. RECA, para los que no saben, es una reunión ya para los no casados, no solamente para los solteros. Ahí están los separados, viudos, solteros, ¿ya? Y en esa reunión, Claudia, que nos estaba compartiendo la temática, que ahora está en el Congreso, ¿ya? Ella hablaba de cómo sería tu vida si Jesús viviera tu vida, valga la redundancia, 24 horas. Desde este momento. Me gustó mucho el ejemplo porque es un ejercicio que debemos hacernos. Si Jesús tomara tu vida por 24 horas, tú lo vieras de lejos, como un espectador, una espectadora, ¿qué verías que Él hace diferente de lo que tú haces constantemente? Y llegamos a la conclusión de que en verdad haría muchas cosas diferentes. Muchas cosas diferentes, ¿ya? Pero debemos entender entonces que Dios nos está llamando a algo importante. Y esta iglesia constantemente busca enseñarnos eso. Hay una misión importante, más que la rutina que nosotros tenemos en el día a día, que hay que tenerla, es necesaria muchas veces. Pero hay que añadirle algo. A veces no se lo añadimos, por distintos motivos. Temor, vergüenza, desánimo. Pueden ser muchos motivos, muchos motivos. La verdad es que vivimos en una época que es bastante compleja.
Vivimos en una época en donde nos enfrentamos por todas partes con robos, asaltos, cada vez más agresivos, cada vez más perversos. Vivimos en una época donde podemos ver en las noticias constantemente el terrorismo, por ejemplo, ¿ya? Podemos ver cómo la tecnología también avanza. Hay inteligencia artificial que es muy útil. Pero hace unos cuantos años atrás, nosotros no teníamos acceso a muchas de esas herramientas que hoy día los jóvenes tienen para hacer las tareas. ¿O no, chiquillos? Ellos le dicen a la inteligencia artificial, hazme el informe que hable de tal cosa. Y en 5 segundos tienen un informe de 10 planas que antes uno se demoraba una semana en hacer. Ahora lo tienen en 5 segundos. La tecnología ha ido aumentando, ¿ya? Nos enfrentamos en un cambio continuo. Las cosas cambian muy rápidamente. Nos enfrentamos también a un consumo desenfrenado. Vivimos en una sociedad muy consumista, ¿ya? Y nosotros como iglesia también nos enfrentamos a esas cosas. También nos enfrentamos a una sociedad muy secularizada. Básicamente una sociedad que separa lo secular o las cosas que no son de Dios con las cosas que sí son de Dios. Aún nosotros como la iglesia. Aún nosotros vivimos una vida secular. O sea, yo vivo mi vida viniendo el sábado a la reunión, me siento, soy cristiano, pero en la semana voy el sábado a la iglesia, yo digo que soy cristiano, pero mi vida es secular. Vivo como cualquier otro, ¿ya? A pesar de que la Biblia dice que para Dios, para nosotros, no debería haber distinción entre lo secular y lo no secular. Si somos cristianos, todo debería ser para Dios. Todo, ¿ya? La iglesia de Occidente, ¿ya? Y acá tengo que hacer una diferenciación, una aclaración. ¿Por qué yo digo iglesia de Occidente? Porque hay una iglesia en Oriente que vive el cristianismo de una manera muy distinta. Una iglesia perseguida, una iglesia donde la vida y la muerte son las cosas que aquejan al cristiano. En cambio nosotros, al parecer como que pudiésemos notar que nuestra iglesia va como en declive, la iglesia de Occidente. Y en este escenario, en que la iglesia pareciera que va en declive, ¿por qué? Porque vemos que en verdad para nosotros o para el Occidente la iglesia termina siendo como visitar a un psicólogo más, por decirlo de alguna manera. Y para nosotros, cuando nos enfrentamos a esta realidad, tenemos que hacernos unas cuantas preguntas. Por ejemplo, ¿va a servir más de lo mismo? ¿Sirve aún seguir haciendo las cosas como las hemos venido haciendo? ¿Hay algo que podemos hacer de manera diferente? ¿Jesús haría algo distinto en tu vida si es que viviera tu vida por 24 horas? Disponemos de los recursos heredados necesarios de nuestras generaciones pasadas, ¿ya?, para hacer frente a la situación que estamos viviendo como sociedad. ¿Tenemos esos recursos o no los tenemos? Jeremías 6:16 dice, así dijo Jehová. Jeremías 6:16. Paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron ellos, no andaremos. Definitivamente tenemos un camino difícil por delante. Como decía Andrés en reuniones anteriores, la iglesia cada vez se va a transformar como una piedra en el zapato. Cada vez vamos a ser más rechazados. Pero también cada vez hay más necesidad. Más necesidad. Ahora tenemos que preguntarnos, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué tenemos que hacer para enfrentar este escenario? ¿Cómo lo hacemos? ¿Tenemos acaso que plantear nuevas estrategias? Esta es una pregunta que la iglesia se está haciendo hoy día. Y vemos como muchas iglesias se comienzan a plantear estrategias.
Hemos visto iglesias que hacen fiestas de tecno, iglesias que hacen un carrete casi como si fueran una fiesta del mundo. ¿Sirven esas cosas para enfrentar la situación que estamos viviendo? Y la verdad es que hemos entendido que a veces, más que ver qué estrategia puedo usar yo para poder enfrentar esta situación, a veces simplemente tenemos que mirar hacia atrás y ver unas sendas antiguas. Que dice Jeremías 6:16. Así dijo Jehová, paraos en los caminos. Piensa que tú vas caminando, te vas enfrentando a esta dificultad. El escenario está complejo, el escenario está difícil. Y Dios dice, párate en el camino, mira y pregunta por las sendas antiguas. Hay un libro que se llama Forjados por el Padre, de John Eldredge, y él relata cómo con su padre, cuando John Eldredge era niño, él iba con su padre a estos bosques tremendos de Estados Unidos. ¿Ya? Y en Estados Unidos hay algunos bosques donde hay osos. ¿Ya? Y él llegó a un sendero donde la pradera, o no sé cómo llamarlo, el pasto, la maleza, no sé, tenía esta altura, desde el piso hasta acá, esta altura. Pero veía cómo entre medio de esta maleza, de este pastizal, habían caminos formados. Y el guía que estaba con ellos les dijo, esos son los caminos que los osos hacen cuando caminan por acá. Y él dice, ¿y por qué hay tan pocos caminos? Si son muchos animales, deberían pasar por distintas partes. Pero el guía les enseñó que finalmente lo que ocurre es que es un camino que se va heredando. Pasó un oso por ahí, sus hijos pasaron con ese oso y se acostumbraron a pasar por ese camino. Y así, generación tras generación, todos comenzaron a pasar por esos caminos, siguiendo el ejemplo. Veían las sendas antiguas. El camino está hecho, caminemos por ahí. Dios dice al pueblo, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y anda por él. Anda por él. A veces la iglesia comienza con estas interrogantes, entonces, ¿cómo lo hago? Y comenzamos a innovar. Innovamos. ¿Por qué? Porque estamos en una batalla por la lealtad de las personas. La iglesia comienza a innovar. La pregunta que tenemos que hacernos ¿es esa la forma? Porque cuando nosotros vemos iglesias como la de Oriente, la del Medio Oriente, la iglesia que está en Irán, Irak, la iglesia que está en China, en India, vemos iglesias que son muy perseguidas. Iglesias que no tienen guitarra, no tienen batería, no tienen micrófono. Iglesias que no tienen sillas, como las nuestras, que no tienen salón como este. Pero son iglesias que a pesar de no tener nada de eso, crecen, se multiplican. Son iglesias donde los discípulos están dispuestos a dar la vida por Jesús. Y ellos no tienen mucha innovación. Ellos dicen lo que Jesús les dijo que dijeran. Ellos dicen lo que aprenden de esto. Entonces la pregunta ¿es necesaria la innovación o a veces quizás tenemos que detenernos en el camino y mirar las sendas antiguas? ¿Cómo Dios dijo que habían que hacer las cosas? Tenemos ese desafío. Ahora, ¿entendemos la magnitud de la tarea que tenemos por delante? ¿Entendemos lo que significa la Gran Comisión? A veces cuando nosotros leemos la Gran Comisión nos podemos sentir abrumados, porque decimos, en verdad, Dios, yo pienso esto, si tú tomaras mi vida por 24 horas, verías todo distinto. Yo no evangelizo, yo no hablo de ti, yo no hago el devocional, no oro, no leo la Biblia. Verían las cosas totalmente distintas. Y cuando leemos la Gran Comisión, que es una comisión transversal para toda la iglesia, ¿ya? No es un llamado para algunos en particular, quizás puede generarse en nosotros un mismo sentido, como de angustia, de decir, chuta, en verdad no he hecho tanto.
en verdad quedo corto. Porque acá dice ir a las naciones. Si es que le hablo a mi familia, si es que, mientras más oculto yo esté, mejor. ¿Ya? Pero yo he entendido que la Gran Comisión, más que un reproche, más que como un, oye, tienes que hacer esto, es un recordatorio para todos nosotros de cuál es la misión que Dios encomendó a su iglesia. Yo creo que cuando leemos la Gran Comisión no tenemos que por qué sentirnos tan mal muchas veces, sino que tenemos que sentirnos desafiados. La Gran Comisión no es una gran sugerencia. Es una gran comisión que se mantiene vigente desde el día en que esas palabras salieron de la boca de Jesús hasta el día en que Él vuelva por su iglesia. Entonces la tarea que nosotros tenemos como iglesia es procurar identificar el movimiento iniciado por Jesús, esa senda antigua que Él ya delimitó, ¿ya? Fue un movimiento orgánico de personas, ¿ya? Que fue un movimiento misional, fue un movimiento donde Jesús envió gente. Señor, ¿y qué vamos a decir? Vayan, el Espíritu Santo les va a decir qué decir. Él va a poner palabras en su boca. Entonces tenemos que comenzar a reflexionar en esto, identificar lo que Jesús hizo. Debemos mirar esa senda antigua. Y cuando hablamos de la Gran Comisión, inevitablemente tenemos que mirar hacia el pasado. Inevitablemente. ¿Ya? Génesis 1. Me voy a ir bien atrás, para ver las sendas antiguas. Génesis 1, 26 y 28. Dice así: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra y sojuzgadla. Y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. De este pasaje podríamos desprender muchas realidades, muchas verdades, muchos principios bíblicos. Uno importante es que fuimos hechos a su imagen. ¿Estamos todos claros con eso, cierto? ¿Hay alguno que tenga la duda de que no fue hecho a la imagen de Dios? Porque hoy día vivimos en un mundo en que el conflicto de identidad también es muy grande. Nosotros fuimos hechos a la imagen de Dios. Y siendo esa imagen de Dios, Dios le encomienda a Adán y a Eva una misión. ¿Ya? ¿Cuál era esa misión? Benja. Ya, bien. Dijo, fructificad y multiplicaos. ¿Ya? Pero tiene una añadidura, tiene algo más importante que tenemos que ver. Dice, llenad la tierra y sojuzgadla. Básicamente lo que Dios les está diciendo es, ustedes son mi imagen, fueron diseñados a mi imagen. Lo que ahora ustedes tienen que hacer es tomar esa realidad, multiplicarse, llenar la tierra, para que en toda la tierra hayan hombres y mujeres que sean imagen de Dios. Lo que ustedes tienen que hacer es que yo los puse en un huerto, en un buen lugar. Lo que ustedes tienen que hacer es expandir el Edén hacia toda la tierra. Expandir el Edén hacia toda la tierra. El Edén es una representación del reino de Dios. Y el mensaje que Dios le está diciendo a Adán y Eva es, expandan el reino. Vemos entonces que la gran comisión no es algo que parte en Mateo. Es algo que parte aún en el primer capítulo de la Biblia. Y debemos comenzar a ver esas sendas antiguas. Hechos a su imagen, para llenar la tierra, para expandir el reino.
¿Ya? Es una responsabilidad que Dios le da al hombre desde el principio, pero esa responsabilidad fue saboteada. ¿Por qué? Fue extropiada. ¿Por qué? Ya, bien. Por el pecado, ¿cierto? Esta misión fue saboteada por el pecado, pero no solamente eso fue saboteado, no solamente eso fue extropiado. Extropió en el hombre otra cosa muy importante. La relación, bien, pero tomando el pasaje de Génesis, fuimos hechos a su imagen. ¿Qué es lo que hace el pecado? Destruye la imagen. Destruye la imagen. Producto del pecado fue, nosotros estropeamos la imagen de Dios en nosotros. Estropeamos. Entonces, hablando de la gran comisión, vemos que es algo que está planteado desde Génesis, el expandir el reino. ¿Ya? Si nosotros vamos a la gran comisión, hay 3 aspectos muy importantes que tenemos que ver. ¿Por qué yo les hablo de esto? Porque la evangelización es fundamental. Donde sea que estemos, en el trabajo, en el colegio, en la universidad, aún no estemos trabajando, siempre nos comunicamos con alguien. Siempre, siempre. Y si bien el camino está difícil, de la misma forma como ha aumentado la maldad, también va en aumento la necesidad de Dios. ¿Ya? Primer gran punto, la suprema autoridad de Jesús. Cuando nosotros leemos Mateo capítulo 28, la primera parte de la gran comisión dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y hacer discípulos. Toda potestad, toda autoridad. Debido a eso, por tanto, vayan. Debemos entender que llevar a cabo esta encomienda de Jesús, ¿ya? O para llevar a cabo esta encomienda de Jesús, debemos primeramente detenernos en esto y entender que Él tiene la autoridad en el cielo y en la tierra. A Él le fue concebida esa autoridad. ¿Por qué esto es importante? Porque esa autoridad sustenta la tarea, fundamenta la gran comisión. Ahora, creo que vayamos a Génesis 3:15, volvamos a Génesis. Yo no lo puse de Manu, no lo voy a leer, pero para que ustedes lo lean. Yo sé que está ahí desesperado buscando él. No lo puse, perdóname. En Génesis 3:15, léanlo, hagan ustedes una lectura personal de Génesis 3:15. En Génesis 3:15 Dios promete redención. En Génesis 3:15 Dios promete un Salvador nacido de mujer. El postrer Adán, el segundo Adán, ¿ya? Que revertiría los efectos de la caída, los efectos del pecado. Vemos que el primer Adán, que tenía esta misión de expandir el reino, fracasó. El segundo Adán venía a revertir el fracaso del primero. El segundo Adán es Jesús. Él venía a revertir los efectos de la caída, incluyendo, me salió un gallito, estoy en un proceso de madurez. ¿Incluyendo qué? Incluyendo qué? La imagen que quedó estropeada a causa del pecado. El segundo Adán iba entonces a restaurar la imagen que producto de la caída, producto del pecado, quedó estropeada completamente. ¿Ya? Revertiría la maldición en bendición, trayendo vida por medio de su muerte. Vamos a Efesios 1, del 19 al 20.
también pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él. Es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios. Presten atención en esta parte. Lo sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios, en lugares celestiales. Y ahora Cristo está muy por encima de todo. ¿Está muy por encima de algunas cosas? No, está muy por encima de todo. Sean gobernantes o autoridades o poderes o dominios o cualquier otra cosa. No solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Dios, Jesús, tiene autoridad sobre todo. ¿Sabes? Cuando nosotros entendemos la autoridad de Dios, podemos descansar. Porque a veces evangelizar va a ser difícil. Hacer la obra de Dios va a ser a veces compleja. Vamos a ir a la gente, le vamos a predicar, muchos no nos van a escuchar. Pero esta obra está sustentada en la autoridad de Cristo. Por tanto, Él tiene el control. Él tiene el control. Jesús es rey. Aun quieras que Él reine en tu vida o no. Y Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Filipenses capítulo 2 dice eso, que Él se humilló hasta lo sumo, pero que Dios lo exaltó también hasta lo sumo, hasta lo máximo, dándole un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla a los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Ahora, esta autoridad de Jesús es una autoridad que tuvo desde ese momento en que Dios dijo, yo le voy a ceder autoridad a Jesús. No, la verdad es que la autoridad de Jesús, Él siempre la ha tenido. Porque Él es Dios. Él siempre ha tenido autoridad. De hecho, eso es lo que Él dice en Juan 17, del 4 al 5. Dice Jesús en su oración. Dice, yo te he glorificado en la tierra, orando al Padre. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. La gloria de Cristo, la autoridad de Cristo es antes aún de que el mundo fuese. Es una autoridad eterna. No tuvo principio ni va a tener fin. El Hijo siempre tuvo esa autoridad porque Él es Dios. Ahora, ¿por qué la Gran Comisión dice toda autoridad, toda potestad me es dada ahora? ¿Por qué pareciera como que la Biblia hace una distinción? ¿Acaso Jesús recién ahí tiene autoridad? Ya vimos que no. Él siempre tuvo autoridad. Pero en la calidad del Mesías, del Dios encarnado, el Dios hecho carne, en la calidad del segundo Adán, Dios le concedió a Jesús, en su calidad de Mesías, Dios encarnado, toda autoridad sobre todo lo creado. La obra del primer Adán terminó en fracaso, pero por la autoridad de Cristo, porque Jesús es el Señor, podemos estar seguros de que la obra del segundo no va a terminar de la misma forma. Porque Jesús es el Señor y ese es el centro de todo. Es algo que hemos estudiado últimamente. Nos ha tocado estudiar eso. Jesús es el centro de todo lo que hagamos. Si tú entiendes que Jesús es el Señor, ese va a ser el sustento para que la obra de Dios no avance. Si tú lo entiendes, si tú lo aplicas. Nadie puede impedir que Jesús haga su obra. Por tanto, dice Dios, id
y hacer discípulos. No es fácil, es desafiante, pero es la autoridad suprema de Jesús lo que garantiza el cumplimiento de la Gran Comisión. En el corazón de estos movimientos cristianos como de la Iglesia de Oriente, o la Iglesia de China, o la Iglesia de India, ¿ya? Nosotros hallamos que en ellos se vive un cristianismo que podríamos definirlo como el movimiento de Jesús, literalmente. No el movimiento de estrategias, no el movimiento de innovación, no, a la forma de Jesús. Y vemos que a pesar de que es una iglesia perseguida, que nosotros no lo somos como ellos, es una iglesia que se multiplica rápidamente. Y uno dice, pero ¿cómo se va a multiplicar esa iglesia si cada vez que tú dices que Jesús es el Señor, que es el centro de todo, a ti te amenazan no de despedirte, no te tratan de ignorante, no, te dicen te voy a matar. Y a pesar de que te digan te voy a matar, es una iglesia que sigue creciendo. Sigue creciendo. ¿Cómo ocurre? Si están amenazados de muerte. Bueno, es una iglesia que hace las cosas a la forma de Jesús. Así de simple. Así de simple. Segundo gran aspecto de la Gran Comisión. Es un llamado amplio y profundo. El versículo 19 y 20 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Id y haced discípulos a todas las naciones. Es un llamado amplio. Tenemos que ir a todas partes. Pero también es un llamado profundo, bautizándolos y enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Ya? Es un llamado entonces amplio y profundo a la vez. ¿Amplio por qué? Porque no hay un Salvador para los judíos, y otro para los chilenos, y otro para los argentinos, y otro para los venezolanos. No. Es un Salvador para todos los hombres. Todos los hombres de todas las naciones, independiente de la lengua, de la cultura, independiente incluso de cualquier limitante que pueda existir. ¿A qué me refiero con esto? Aún vivan en tribus. Todo hombre y mujer debe arrepentirse de sus pecados y volverse a Cristo. De lo contrario, va a ocurrir lo que la Biblia enseña que va a ocurrir. Se van a perder. Van a ir al infierno. Van a ir al infierno. Juan 14:6 dice, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En esta innovación de la iglesia, a veces podemos olvidar esto. ¿Qué hago? ¿Qué fiesta? ¿Qué luces tengo que poner para que la gente se quede? No, predícales de Cristo. Porque Él es el camino. Él es la senda que tienes que llevar a que la gente vea. Predícales lo importante. No tiene que ver con las luces, no tiene que ver con la batería ni con la guitarra, que le agradecemos. Estamos profundamente agradecidos con Dios por tenerlo. Y por tener a Juanito y a José, a todos los que participan en la alabanza. Pero Él dijo, yo soy el camino. La gente busca por dónde caminar, busca por dónde ir. Jesús dice, yo soy el camino. Y la verdad. Los conflictos de esto de que no, yo tengo la razón, no, que esta es mi verdad. Si nosotros empezamos como a relativizar todo, mira, hay una verdad. Y esa verdad tiene nombre y se llama Jesús. Se llama Jesús. Y la vida. Y la vida. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, dice Jesús. Jesús es la vida. La Biblia dice, si tú tienes al Hijo, tienes la vida. Y si no tienes al Hijo, no tienes la vida. Es un versículo muy simple porque es muy claro.
Nadie viene al Padre sino por mí. Ni Mahoma, ni Buda, ni el universo, nada, la Pachamama. Nada de eso. Nada de eso te lleva a Dios. Nada. El problema es que hoy día vemos a gente que está buscando todo eso, porque está buscando el camino, está buscando la senda antigua. Nuestra misión es entonces mostrarles esa senda. Nadie viene al Padre sino por mí, por Jesús. ¿Ya? Y aparte la Biblia enseña que no hay otro nombre en el cual haya salvación, sino que en el nombre de Jesús. Hebreos 4, el 11 al 12 dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Pedro, lleno del Espíritu Santo, ¿ya?, empoderado por el Espíritu Santo, comienza a dar un discurso espectacular. Y él dice esto: y en ningún otro hay salvación, versículo 12, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Cuando nosotros entendemos esto, nosotros podemos tener la autoridad por medio del Espíritu Santo en nuestras vidas para decirle al que cree en Mahoma: la Biblia enseña, no hay ningún nombre más que en el nombre de Jesús en que tú vas a llegar a Dios, en que tú vas a ser salvo. Tengo un amigo que yo conocí en mi trabajo antiguo. Él practicaba la religión musulmana, pero devoto. A mí me desafiaba, porque él todos los días se levantaba a las 4 de la mañana, o a las 5, porque ellos oran, depende cuando comienza a salir el sol, a orar. Y a mí me cuesta levantarme 10 minutos antes de salir, o 10 minutos antes de lo que tengo planificado, para darle aunque sea 10 minutos a Dios. ¿Nos cuesta o no nos cuesta? A todos nos cuesta. Yo conozco a algunos que no les cuesta tanto, pero a la gran mayoría nos cuesta, si nos gusta dormir. Bueno, él se levantaba a las 4 o 5 de la mañana. Todos los días a las 5 de la tarde tomaba su, no sé cómo se llama, este mantelito, ¿cómo? Este tapete, esta alfombrita, no sé cómo se llama, lo siento. Esta alfombra, y se iba a una sala solo, cerraba la puerta, la tiraba y oraba. Y decía, oye, claro, lo hacen por religión, por una tradición. Pero a nosotros también nos falta más disciplina, definitivamente. Y una vez él me desafió, porque yo estaba orando por él. Me dijo, ya Felipe, hagamos una cosa. Porque yo lo evangelizaba, yo le hablaba de Cristo. Y él me hablaba de Mahoma, del profeta, etc. Me dice, hagamos algo, Felipe. Yo te voy a pasar ¿cómo se llama? Un Corán, para que lo leas. Bueno, lo leo. Pero yo te voy a pasar una Biblia para que tú también la leas. Y me dijo él, parte de este capítulo. Yo le dije a él, parte de Juan. Y yo comienzo a leer el Corán. No es necesario que ustedes lo lean. Yo lo leí como más que nada para aprender e informarme, ¿ya? Y orando antes, para impedir todo engaño en mi vida. Y orando el Corán, la primera frase que dice es que el mensaje que Dios dio al profeta Mahoma para ellos fue un mensaje que vino a confirmar las escrituras pasadas, la Biblia y la Torá. Y dije, acá la tengo. Acá se la gano. Y ahí se la gané. Porque en todas nuestras discusiones le decía, oye, pero si tu profeta está confirmando lo que dice la Biblia, ¿por qué tú estás practicando algo distinto a lo que dice la Biblia? La Biblia dice que hay salvación en Jesús. Si tú me dices que estás confirmando los escritos anteriores, deberías creer en eso. No, pero es que los problemas de traducción, esto... Lo quiero,
de verdad lo quiero, es un buen amigo. De vez en cuando nos tomamos una tacita de café y conversamos de estas cosas. ¿Ya? En el mundo pluralista en el que vivimos existe un gran peligro, que es el que he estado mencionando a lo largo de toda esta prédica. El problema de la iglesia es que está situada en este contexto, es que ahora se ve forzada a competir por la lealtad de las personas con el resto de las ideologías del mercado de las religiones. La iglesia se ve forzada a competir por la lealtad de las personas, y no solamente de las religiones. La iglesia se ve forzada, yo con esto no quiero que se malentienda. Yo creo que Dios creó la medicina con un objetivo. Pero muchas veces en la iglesia lo que la gente busca es un psicólogo. Y como no encuentra un psicólogo, al psicólogo, encontrando lo que quiere encontrar. Yo respeto a los psicólogos. Acá tenemos una psicóloga que me está mirando así como, ¿qué vas a decir, Felipe? Yo creo que Dios creó esas ciencias para ayudarnos. Para ayudarnos. Pero hoy día incluso la iglesia está compitiendo con los psicólogos, está compitiendo con todas esas ciencias. No porque en sí ellas sean malas, pero ¿qué es lo más importante? ¿Quién es el que verdaderamente va a sanar tu alma, Mica? Jesús. Lo dices tú, no lo digo yo, así yo me libro de cualquier problema. Es Jesús. Es Jesús. Entonces nos encontramos en este momento compitiendo. Nos encontramos viendo qué hacer para que la persona permanezca leal a la iglesia. Y vemos como viene gente y se va. Tengo varios amigos. Muchos de estos amigos se han ido de la iglesia y para mí ha sido triste. Yo recuerdo a uno en particular, que no voy a decir su nombre. Él empieza con C y termina con A. Este en particular, yo lo miraba, yo era nuevito en el Señor y decía, oh no, este tipo escucha a Dios, este tipo da profecía, este tipo habla por parte de Dios. Habla. Tiene autoridad encima para decirme lo que me está diciendo. Hoy día no está. No está. Entonces vemos esto. Vemos a una sociedad consumista en todo sentido, en lo material, pero también en lo emocional y en lo espiritual. ¿Qué es lo que hace el consumismo? Vamos viendo ofertas. Vamos viendo qué es lo que me conviene comprar. Y muchos pasan el cristianismo como una oferta más. Como una oferta más. Y ese es el peligro con el que estamos lidiando hoy día. ¿Por qué? Porque, insisto, el buscar la lealtad de la gente puede hacer que la iglesia vea cómo comenzar a mostrar el mensaje, que no hablemos tanto del infierno, no hablemos de que existe el infierno, quizás hablemos solamente que Dios puede sanarte, restaurar tu vida, ayudarte. Acá siempre nos han enseñado, ser cristiano no es fácil. Ser cristiano no significa que nunca más vas a tener problemas. Ser cristiano implica que tú aceptas el señorío de Cristo que ya vimos. Ser cristiano implica que tú procures abandonar tu vida de pecado, arrepientas. Entonces, cuando nosotros decimos estas cosas, como que nos asustamos. Decimos, ya, yo voy a decir el Evangelio como es. ¿Cuántos de los que están acá se van a parar y no van a volver? Y nos da ese temor. Porque olvidamos que el que sustenta la obra es Jesús y su autoridad. Olvidamos y comenzamos a querer sustentarla nosotros. A ver cómo lo hacemos nosotros. Y profunda. Estaba en amplia, pero también profunda. Haced discípulos. Id y haced discípulos. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Qué es un discípulo? Vamos, ¿qué es un discípulo?
Entonces, Sofi, es un discípulo de Jesús. Es que justo te reíste, ¿qué crees que haga? Cuidado, lo estoy observando todo. El que bosteza, el que ríe, el que se está quedando dormido. Ahora todos despertaron, ¿no? Esta comisión es profunda porque hay que hacer discípulos y debemos tener la capacidad de generar auténticos seguidores de Jesús. Ser un discípulo de Cristo, en resumidas cuentas, es ser un seguidor de Cristo, un seguidor de Jesús. ¿Ya? Es alguien que aprende de Jesús y es alguien que busca restaurar la imagen de Dios en su vida. ¿Cuál es el principal objetivo de Dios contigo? ¿Es que tú llenes estadios? ¿Es que tú seas el principal evangelista? ¿Es que tú seas un gran maestro o un gran predicador? No. Lo que Dios más quiere hacer con tu vida es restaurar la imagen que, producto del pecado, fue rota en tu vida. Dios quiere restaurar la imagen de su Hijo en tu vida. Y cuando la gente te vea, no vea al Benjamín, vea la luz del mundo, que vea a Jesús. Adán y Eva fracasaron en su misión. Ahora el nuevo Adán, el postrer Adán, el segundo Adán, junto a su novia. ¿Quién es su novia? Junto a la iglesia, está haciendo la labor que ellos debieron hacer. Llenar la tierra de la imagen de Dios. El primer Adán con Eva fracasaron. Ahora el segundo con su novia van a hacerlo. Van a hacerlo. Llenen la tierra, id, multiplíquense, llenen la tierra de la imagen de Dios. Expandan el reino. Expandan el reino. La restauración progresiva de la imagen de Dios en nosotros es el objetivo principal de Dios contigo. Y Jesús lo lleva a cabo en cada uno de nosotros de manera particular, para transformarnos finalmente en la ayuda idónea del segundo Adán. ¿Claro hasta acá? Dios definitivamente podría hacerlo solo. Pero Él decidió usar a su iglesia. 2 Corintios 5:20 dice: así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos, vuelvan a Dios. Esta es la versión NTV. Jesús edifica su iglesia por medio de su iglesia. Ahora, ¿cómo tenemos que hacer esto? ¿Cómo podemos entender que esto no es solamente, porque a veces para nosotros la gran comisión es, oye, te comparto de Cristo, me olvido de ti. Oye, te comparto de Cristo y me olvido de ti. No, es profundo también. Por eso no es tan fácil, porque sería fácil si solamente fuera, oye, mira, en Jesús hay salvación, arrepiéntete de tus pecados, me voy. No, es quédate, profundiza. ¿Cómo lo hacemos? No te rías, Sofi, que me da ganas de molestarte. ¿Cómo hacemos esto? Primero, dice ir. Como lo quieran decir ustedes. Es yendo. Tiene que ver con una acción. Es que te levantes de la silla, saliendo de acá, y vayas. Es Jesús diciendo, te toca a ti. Ve tú. Yo ya lo hice. Ahora yo en medio de ti, yo contigo, yo en ti. Lo voy a hacer de nuevo. Porque esa obra yo la sustento. Pero quiero usarte a ti. Yendo a proclamar el Evangelio. Uno de los principales problemas con los cuales me he encontrado es que a veces nosotros no entendemos lo que es el Evangelio. Algún valiente ST que quiera decirme acá al frente a todos, es el Evangelio. No sé, ¿cómo me dicen? No sé. Las buenas nuevas. A ver, ¿qué más, tía? Vamos a preguntar a usted, ¿qué más?
¿Ya? Perfecto. ¿Es muy complicado el Evangelio? Definitivamente el Evangelio tiene misterios profundos que vamos a conocer el día que estemos con Cristo en su presencia, con Dios en su presencia. Pero en sí el mensaje, Dios lo diseñó de tal manera de que sea fácil de escuchar para todos. No es difícil el mensaje. Todos somos pecadores. La paga del pecado es muerte. Estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero hubo una solución. ¿Cuál fue esa solución? Jesucristo. Estábamos destinados a ir al infierno. Pero Jesucristo, Dios hecho carne, vino a morir por ti y por mí, para regalarte lo que tú no mereces, la salvación, vida eterna, ya no en el infierno, porque no sé si todos sabían, pero va a haber vida eterna o en el infierno, o vida eterna en el cielo. Jesús dice, yo vengo a darte vida eterna en mi presencia, conmigo. Pero para esto, entendemos el Evangelio y vamos. Romanos 10, del 3 al 15 dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Claro? ¿Estamos dispuestos? Va a ser fácil, pero ¿estamos dispuestos? ¿O no los noto muy convencidos? Sigamos entonces. Si no nos notaba todo convencido, digo, terminamos acá. Pero como no nos noté convencido, tenemos hasta las 11. Segundo aspecto, ¿cómo llevamos a cabo esta profundización? Bautizando. Dice, id y hacer discípulos. Bautizándolos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¿Qué es el bautismo? En agua. Una confesión pública de fe, muy bien. Es una muestra pública de fe. Pedro, en este discurso que él da, luego de que es derramado, es bautizado por el Espíritu Santo. Mucha gente que lo escuchó quedó angustiada y le pregunta, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y tú me dices que crucificamos al Mesías, que nosotros lo crucificamos. Que Pedro le estaba hablando a un grupo de judíos. ¿Qué vamos a hacer, Pedro? ¿Qué vamos a hacer? Y Pedro les dice, muy sencillo, arrepiéntanse y bautícense. ¿Ya? El bautismo primero es una muestra pública de nuestra fe. Es decirle al mundo, yo hoy día creo en Jesús. ¿Por qué esto es importante? Porque muchas instituciones practican el bautismo en bebés, en recién nacidos, en infantes. Pero el bautismo es una decisión de que tú decides mostrar al mundo la decisión que tú tomaste por Cristo. Te pregunto, un niño de 1 año, o menos, o de 2, o incluso hasta, no sé, ¿hasta qué edad le ponemos? 5 años, 6 años, 7. ¿Son capaces de tomar decisiones? No. Menos un bebé. ¿Cierto, chiquillo? Esto es importante entonces, ¿ya? Porque la Biblia no habla del bautismo en infantes, habla del bautismo para personas que tomen la decisión de seguir a Cristo, ¿ya? Otra cosa implica el bautismo. Implica una unión del creyente
con Cristo en su vida, en su muerte y en su... Y eso significa finalmente el sumergirse. Romanos 6, del 3 al 7. Bien, hermano. Este era el versículo que agregamos. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos de la resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. El bautismo implica esta verdad. Que tú dices, yo me hago partícipe de la muerte de Cristo. Tú renuncias a tu vieja vida. Crucificas tu vieja vida. Eres sumergido y eres levantado en una nueva vida. La vida de Cristo en ti. Esto es algo simbólico. Es algo simbólico, ¿ok? Otro gran aspecto. El bautismo es como el acto oficial de que un creyente participa en la iglesia. Como oficializarlo. Esto es muy importante porque parte de hacer discípulos es comenzar a vivir una vida en cuerpo. ¿Ya? ¿Y qué se hace en este cuerpo? Lo mismo dice también este mensaje de la Gran Comisión. Enseñando la importancia del cuerpo, enseñando la importancia de lo que Jesús hizo, enseñando nuestra condición. ¿Ya? Y acá definitivamente cada uno es relevante. El dedo, la mano, el dedo del pie, el brazo, la pierna, cada uno es importante. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nos necesitamos unos a otros. Definitivamente nos necesitamos. Acá, Juanito, si tú me puedes acompañar, te lo agradecería, por favor. Sí, por favor. Nos necesitamos unos a otros. Cuando, y ya voy terminando, ¿ya? Cuando fallece mi papá, fue el año 2018, el 21 de noviembre del 2018. Comencé a vivir un proceso de restauración en mi vida. Pero parte de este proceso, más de alguna vez tuve un pensamiento de decir, ¿por qué sigo acá? Entendiendo que era un dolor que yo no había tratado en mi vida. A veces cuando nosotros no tratamos los dolores en nuestra vida, nos llevan a tomar malas decisiones. Es por eso que es importante que todo cristiano busque sanar sus dolores. Era un dolor que a mí me llevó a pensar, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Por qué sigo acá? Yo creo que una de las principales razones por las cuales yo permanecí fue por mis amigos. En Cristo. Fue por ellos. Porque insistieron conmigo. Porque me buscaron. Porque me preguntaban constantemente cómo estaba. ¿Por qué no has venido, Felipe? O vamos, motivémonos, vamos, te voy a buscar a la casa. El cuerpo es importante. Cada uno es importante. Quizás el que está sentado al lado tuyo alguna vez no lo vuelvas a ver, porque tome la decisión de irse. Pero también el que está sentado, el que está sentado al lado tuyo puede ser una tremenda bendición para tu vida. Puede formar una amistad inquebrantable, una amistad eterna. Eso es lo bonito de la familia de Dios. La familia de Dios es eterna, es la familia que Dios te regala para siempre. Es muy importante que tú formes eso acá. Eso, porque tu mente a veces
divaga y te confundes. El cristianismo no fue diseñado para que tú lo vivas solo. Fue diseñado para vivirlo en el cuerpo, enseñándonos unos a otros. El Espíritu Santo nos ha dado dones. ¿Para qué? Para que nos edifiquemos. La Biblia dice, son mejor dos que uno. Todos los matrimonios usan ese versículo. Pero es una realidad aplicada para nuestro contexto ministerial. ¿Se imaginan el único cristiano? Sería muy difícil. Muy difícil. Pero la Biblia dice, mejor son dos que uno. Porque cuando uno está en el suelo, el otro puede venir a levantarlo. Cuando uno tiene frío, el otro puede venir a darle un abrazo, tranquilo. Yo te abrigo. Prestarle un chalequito. Somos familia. Somos familia. Una de las cosas que me enamoró de Dios es entender que el cristianismo no es algo de sábados. Y me enamoró mucho porque para mí siempre lo que era relacionado con Dios era ir a una reunión un día a la semana y escuchar un mensaje. Cuando aprendí que el cristianismo era toda una vida, en cada momento, yo dije, puedo pertenecer a algo que no va a ser solamente el día domingo o el día sábado, sino que va a ser siempre. Va a ser siempre. Y Dios me ha regalado una familia muy linda, amistades muy lindas, y que agradezco que sean para siempre. Y oro para que así sea. Ya les conté que hubo algunos amigos que se fueron, aún los quiero. Aún los quiero. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, decimos las cosas como son. Inevitablemente muchos pueden ofenderse, porque la gente busca consumir algo que agrade. Pero el cristianismo se está transformando en esa piedra en el zapato que nadie quiere tener. Entonces, cuando nosotros predicamos el Evangelio, va a ocurrir que a veces la gente que hoy día está acá sentada quizás diga, esto no es para mí. Yo vengo para que me den mensajes de esperanza. Yo vengo para que me den mensajes en donde toda la reunión yo salga gozoso, alegre, diciendo gracias Señor por este día, me voy con un ánimo tremendo. Pero a veces es necesario que te vayas contristado. A veces es necesario que te vayas avergonzado. A veces es necesario que te vayas enojado. A veces es necesario. Es necesario. Tiene un porqué. Porque es un mensaje que nos confronta, que nos lleva a tomar decisiones difíciles, que nos desafía a algo que nosotros decimos, es que es imposible. ¿Cómo voy a ir a las naciones si ni siquiera hablo con mi familia? Pero entra el tercer gran punto. Vimos que el primero era el señorío de Cristo. El segundo es que este es un llamado amplio, pero también profundo. Y el tercer gran punto, la gran promesa del Hijo. Y la gran comisión, este mandato, esta comisión, termina diciendo Jesús, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Aquel que posee toda autoridad en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Él, el único Dios verdadero, el creador del cielo y de la tierra, el creador de las galaxias, el creador de todo lo conocido. Él prometió estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Esta misión no ha sido, no es y no se verá fácil. No será fácil. Primero entendamos que Él es Señor y Él sustenta esta obra. Pero cuando nos desanimemos, cuando digamos, Dios, me he desgastado en esto y no veo frutos. Señor, he dado mi vida a esto y sufro y me cuesta y me canso.
y lo sigo intentando, pero me sigo cansando. Pero Dios, tú estás conmigo en esta obra difícil que tú sustentas, Dios, por medio de tu autoridad. Tú estás conmigo todos los días. Isaías 41:10 dice: no temas, iglesia, no temas, porque yo estoy contigo. Tú que estás desmayando, porque dices: pero ¿por qué a mí? ¿Pero por qué es tan difícil? No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Tú que estás cansado, que dices: no puedo más, no me dan las energías, no me dan las fuerzas. Yo te esfuerzo. Yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre, no a veces, hijo, siempre te ayudaré. Y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ahí está mi mano. Cuando Pedro un día, Jesús extendió la mano para que él se levantara. Siempre estaré contigo, todos los días. ¿Puedes creerlo? ¿Puedes entenderlo? En un principio era: ¿qué pasaría si Él toma 24 horas de tu vida? Él está contigo todos los días. Todos contigo. La gran comisión debería causar en nosotros un gozo y un asombro por la autoridad de Jesús. Señor, a ti fue concedida toda autoridad de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Tú tienes autoridad sobre todas las cosas. Señor, qué asombro. Debería causar gratitud. Señor, tú que tienes la autoridad de todo, me has hecho tuyo. Me has hecho tuyo, Dios. Debería causar amor. Señor, tú me rescataste del fondo y yo voy a ser conducido por ti. Voy a disponer mi corazón para amar a los otros, para amar al que me aborrece, para amar al que me hizo mal, para amar al que me hizo daño, para amar al que no tiene nada de qué amar. Pero tú me amaste. Entonces yo voy a amar, por tanto voy a ir a ese lugar, porque tengo una esperanza en mi corazón. Tú estás conmigo, tú no me dejarás. Si yo hago tu obra, Dios, yo sé que tú estás conmigo. Y el salmista dice así: meditaré en la gloria y la majestad de tu esplendor, y en tus maravillosos milagros. Tus obras imponentes estarán en boca de todos. Yo proclamaré tu grandeza. Todos contarán la historia de tu maravillosa bondad. Cantarán de alegría acerca de su justicia. Es tiempo no de llevar a la gente a la iglesia. Es tiempo de llevar la iglesia a la gente. Yo les quiero invitar a orar. Padre, qué tremendo llamado tú nos has dado. Señor, tú nos has rescatado de lo peor. Yo no conozco la realidad de todos los que estamos en este lugar, pero tú sí. Tú sí, Dios. Y para todo aquel que es hijo de Dios, para todo aquel que dispone su corazón a ir a las naciones, anunciando el Evangelio, haciendo de ellos discípulos,
bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Para todos aquellos, tú has dado una promesa. Tú estás conmigo. Señor, qué tremendo, qué tremendo. Ahí donde tú estás, dale gracias a Dios, porque Él está contigo. Señor, gracias porque no me has abandonado. A veces se pone difícil, Señor, lo acepto, se pone complejo. Me canso, Dios. Pero tu palabra dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes, por favor, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, dice el Señor. Te adoramos, Padre. Te cantamos a ti. Tu amor nunca me falla y existir en tus manos está. Desde el momento que despierto está el anochecer, chocarme de la bondad de Dios. Háblanos, Dios, por favor. Yo sé que estás en la oscuridad. Te conozco como Padre. Te conozco como Padre y como amigo fiel. Mi vida está en la bondad de Dios. Gracias por tu fidelidad y gracias por tu bondad, porque mi vida ha sido bueno. Gracias, Dios, por todo lo que has hecho. Gracias. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido bueno.
Padre, yo te oro para que tú enciendas en nosotros un fuego, una pasión por esta obra. Señor, que nosotros dispongamos nuestro corazón. Pon en nosotros, Dios, un corazón dispuesto. Tu palabra dice que hubo un momento en que tú buscaste en Israel uno que estuviese dispuesto y no hallaste a ninguno. Pero Padre, acá vemos muchos que sí lo estamos. Sabemos lo que significa Dios. Sabemos lo que significa. Pero hay una misión importante. Que el reino de los cielos se establezca en este lugar. Que el reino de los cielos llene esta tierra. Que el nombre de Jesús sea anunciado hasta lo último del mundo. Y ahí llegará el día, Dios, en que podremos ver esta esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Pero hasta ese día tu novia hace lo que el primer Adán no pudo hacer. Tu novia, Señor, prepara el camino a tu venida. Gracias, Señor. Enciende en nosotros ese fuego. Enciéndelo, Dios. Quiero expresar mi gratitud a ti, que me has dado todo. No bastaría el tiempo de toda una vida. es más que es más que Quiero vivir agradecido en todo lo que soy. Me haya siempre la pasión de amarte con mi vida entera, porque es más que palabras. Es más que una canción. vamos a seguir expresando. Quiero expresar mi gratitud a ti que me has dado todo. Una oración el tiempo de toda una vida. Es más que palabras, es más que una canción. Quiero vivir agradecido en todo lo que soy. Me haya siempre la pasión de
porque es más.